Hoy es domingo 4 de agosto. Estaba leyendo aquí el diario La Tercera, que solo aparece publicado impreso los sábados y los domingos. Prácticamente todo viene dedicado a las elecciones en Venezuela y por supuesto todo tipo de artículos, comentaristas, opinólogos, reflejando solo una visión, es decir, contra el presidente Nicolás Maduro, contra el gobierno bolivariano de Venezuela y en favor de la candidatura de la extrema derecha del señor González, que es una extrema derecha más fascista. Ni una palabra de que habían otros candidatos también de derecha y de centro derecha que fueron candidatos a la presidencia, incluso de partidos tradicionales como Acción Democrática, como vinculados al COPEI, y que reconocieron los resultados que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro Moro. Y además leemos con estupor, con toda franqueza, que el gobierno del presidente Boric, a través de su canciller Van Claveren, llega y dice, ¿no?, que habría ganado, ¿no?, el candidato de la extrema derecha, Edmundo González. ¿Y en virtud de qué? Un señor que, junto con su mentora, ¿no?, se autoproclamó, que dice tener actas por fuera del proceso institucional de conteo de votos, que es el Consejo Nacional Electoral. En definitiva, aquí, cuando esto es pura ideología conservadora, ideología disfrazada en democrática, ideología incluso, entre comillas, socialdemócrata europea, que es la que tienen algunos socialdemócratas que son más bien socialliberales en Chile, ¿no?, que no creen en las instituciones de Venezuela y que les importa un pepino, francamente, en la autodeterminación, en la no injerencia, etc. El mismo Van Claveren hizo una carta, ¿no?, de protesta defendiendo a dos senadores de la ultraderecha chilena, ¿no?, Rojo Edwards y Kast, que se habían autoinvitado, no los había invitado nadie, a los comicios venezolanos, ¿no? Ni un partido de oposición proclive a ello, ni menos el Consejo Nacional Electoral. Y sin embargo, no quieren escuchar sencillamente no les interesa o no nos consideran a los más de 11, fueron más todavía, observadores y veedores internacionales que estuvimos acreditados ante el Consejo Nacional Electoral, que fuimos invitados algunos por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sencillamente porque para ellos no existe. Solo hay una versión, es la versión del golpismo. En mi opinión, el presidente Gabriel Boric nos arrastraría a un escenario al no reconocer a las propias instituciones de Venezuela, con todas las matices y con todas las solicitudes que hay de que se exhiban el proceso, el conjunto de las actas que son además, en lo principal, ¿no?, electrónica. No se sabe aquí, no se tiene información, se tergiversa, se manipula con tal de aplaudir a la extrema derecha y adversar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se le hace un flaco favor a la política exterior chilena el que se intente, en definitiva, ¿no?, alinear nuevamente a nuestro país con las lógicas golpistas, con las lógicas antidemocráticas que representa la señora María Machado, ¿no?, con Edmundo González, que es su candidato, con la política del Departamento de Estado norteamericano, del señor Blinken, que ya ha reconocido unilateralmente y sin ningún miramiento y pisoteando toda la institucionalidad venezolana, ¿no?, ha reconocido que hay un autoproclamado ganador. Si esto era una película que ya la habíamos visto. Todos los candidatos en el pasado de todas las elecciones democráticas presidenciales en que han ganado los candidatos de la Revolución Bolivariana, es decir, Hugo Chávez y luego su sucesor, Nicolás Maduro Moro, en todas los candidatos de la oposición han cantado fraude y nunca pudieron probarlo con franqueza. Entonces, hoy día estamos ante la madre, supuestamente, de todas las maneras de tratar de tergiversar, incluso con virulencia, les digo, con mucha virulencia. Hace unos días atrás, dos
dos personas quienes fuimos observadores, veedores internacionales, hicimos un punto de prensa para explicar nuestro punto de vista, luego sobre la base de un comunicado conjunto suscrito por el conjunto de observadoras y observadores chilenos internacionales, y prácticamente fuimos agredidos al día siguiente por un pasquín de ultraderecha que se llama El Líbero, ¿no? En que nos vincula con la violencia del estallido social. Mire, una operación asquerosa, sucia, que es muy propia de la guerra mediática que se está ocupando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que desde mi punto de vista, lo digo sin ningún ambague y con conocimiento de causa, observación directa, ganó limpiamente los comicios. Comicios que se trataron de afectar, hubo además un hackeo a su propia página, a su sistema electrónico de conteo, con el objeto de que no se pudieran dar a tiempo, ¿no?, las resoluciones, los resultados de los comicios de acuerdo a la ley venezolana. Ahora, si usted no cree en la ley venezolana, si usted dice, mire, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es chavista, si usted no cree en el Consejo Nacional Electoral, si usted no cree en nada, entonces evidentemente nadie le va a poder convencer si usted está afuera, si usted responde a otros intereses, a una visión ideológica que niega que hay una mayoría, le guste o no le guste, democrática, transformadora, socialista en Venezuela, y que ha buscado por la vía pacífica transformar ese país. Ahora, si usted no cree en eso previamente, es solo una definición ideológica, evidentemente nadie, ningún argumento, ningún acta, ninguna prueba institucional lo va a convencer. Entonces esto finalmente es un tema de fuerza, en donde los que dicen que son demócratas no creen en la democracia y nos intentan imponer un resultado que es parte de una operación ya anunciada, porque la ultraderecha, el candidato de la ultraderecha, no los demás candidatos de derecha y de centro derecha que sí reconocieron los resultados, ¿no?, pero por eso, de eso no dicen nada, no les interesa decir nada, ¿no? Ya había anunciado que solo iba a reconocer los resultados que le fueran favorables. Eso se llama un golpe, pues. Eso se llama un golpe aquí en la Quebrada Ají, ¿no? Y evidentemente nuestras reflexiones están siendo bloqueadas en los grandes medios de comunicación, tergiversadas en las redes sociales, ¿no? Pero creo que lo más relevante es que el pueblo venezolano es mayoritario, escogió de manera mayoritaria, en paz, tranquilo, a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional para un nuevo periodo de la República Bolivariana de Venezuela, y más temprano que tarde se va a imponer la razón, se va a imponer la democracia, se va a imponer en definitiva la soberanía y la voluntad popular de un pueblo hermano. Es cierto que han vivido cosas dramáticas, es cierto que ha habido a partir de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, han generado un sufrimiento económico y social para importantes sectores de la sociedad venezolana. Muchos de ellos han tenido que emigrar. Pero esto no es la responsabilidad del gobierno bolivariano, es sobre todo la responsabilidad de quienes no creen en la democracia, capitaneados por los Estados Unidos de América, sus aliados subordinados, que son la Unión Europea, los mismos que apoyan el genocidio hoy día sistemático en contra del pueblo palestino, y nadie dice nada. Los mismos que siguen apoyando a un nazi como el señor Zelensky en una guerra que confronta a Rusia en el territorio ucraniano, con Ucrania y con la OTAN. Los mismos que no tienen ningún descaro y en ese sentido no tienen nada de demócrata, y ahora se rajan las vestiduras pidiendo exactamente lo contrario a todo lo que arman, hacen y creen por detrás, que en definitiva es una democracia de élite y en favor del gran capital, y que tienen oídos sordos a las demandas económicas y sociales del propio pueblo chileno en este país. Ojalá el presidente Gabriel Boric no arrastre a Chile en su calidad de presidente a cargo de las relaciones internacionales a una nueva desastre de política internacional como la que tuvo el expresidente derechista Piñera, cuando
reconoció a un títere de Trump, que se llama Juan Guaidó, y ahora a un títere de la señora María Corina Machado, y también de sectores muy radicales y fascistas que no creen en la democracia en Venezuela. Ojalá no lo haga. Ojalá siga la doctrina Allende, que es que mantengamos relaciones diplomáticas con todos los estados y pueblos del mundo, independientemente de su posición ideológica o política. Yo creo que hay un sector también del gobierno que junto con la derecha es antisocialista, es anti-Maduro, pero es antisocialista en definitiva. Es el mismo que agrede de manera virulenta, digo la derecha, al propio Partido Comunista, que es parte de la coalición de gobierno, por el solo hecho de pedir hechos objetivos, equilibrio, desde el punto de vista de los intereses de las y los chilenos, que no son los intereses de los Estados Unidos, no son los intereses tampoco de la extrema derecha venezolana, no son los intereses de otros países ajenos a nuestros intereses como chilenos, latinoamericanos, les guste o no les guste a la extrema derecha chilena, a la derecha chilena, a la prensa mercurial, a la prensa de la tercera, a todos los corifeos que no son capaces de escuchar y acceder y darle espacio a otro punto de vista y nos tienen aburridos con esta cacofonía anti-venezolana, anti-Maduro, que de verdad cansa en este país.